le doy el pase a la compañera Tatiana. Muchísimas gracias, doctora, por estar presente hoy y por esta importante charla que nos viene a actualizar. Muchísimas gracias, más bien a vos, Kimberly, por el interés de organizar esta actividad y de las charlas que se han venido dando y las que todavía faltan. Me parece muy importante que siempre mantengamos esa línea de comunicación. Tenemos que trabajar en equipo, tenemos que trabajar en conjunto, pediatría, emergencias, enfermería y la parte médica, porque somos un equipo de trabajo y a fin de cuentas para que el resultado sea bueno, para que los pacientes se aborden adecuadamente, pues entre más trabajemos en armonía, pues el resultado va a ser muchísimo mejor. Me solicitaron dar 2 temas. Voy a tratar de ser lo más puntual posible. Yo no quiero que esto se convierta en una clase magistral, ni muchísimo menos. Quiero centrarme en lo que tenemos que hacer, así puntual y básico, ¿verdad? Para poder abordar, por un lado, al paciente que llega con una crisis convulsiva, al paciente pediátrico, y luego cuando hablemos de diarrea, pues el paciente que está en deshidratación por diarrea. Voy a empezar a compartir pantalla con la clase de crisis convulsivas. Ok, bueno, ya aquí me presentó y creo que los que estamos aquí todos nos hemos visto en algún momento. En todo caso, si no, pues nuevamente mucho gusto. Yo soy la doctora Tatiana Barrantes. Ok, vamos a... Ok, vamos a hablar primero de qué es una crisis convulsiva. ¿Cuál es la definición de convulsión? Es una contracción involuntaria de los músculos, una alteración paroxística motora o de la conducta, porque recordemos que no todas las crisis convulsivas es caer al piso dando brincos, ¿verdad? Hay crisis que pueden manifestarse como cambios de conducta, como lo son las crisis de ausencia o como ciertos tipos de crisis convulsiva que lo que generan es más que todo crisis de llanto en niños pequeños, ¿verdad? Que están limitadas en el tiempo y que se deben, y esta es la razón por la que la persona convulsiona, ¿verdad?, a una actividad eléctrica anormal en el cerebro, generalmente en una parte, en una sección del cerebro. Es el síndrome convulsivo, las convulsiones, es una de las causas más frecuentes de consulta a emergencias, ¿verdad? De consulta por problemas neurológicos en la edad pediátrica. Y también es importante recordar que no todo mundo convulsiona por epilepsia. Hay otras causas que nos pueden generar crisis convulsivas. Hay causas que son anoxia, la disminución de aporte de oxígeno al cerebro, por una situación respiratoria, por una hipoglicemia, por ejemplo, nos puede producir una crisis convulsiva. Por supuesto, las infecciones específicas del sistema nervioso central, la meningitis y en particular la encefalitis, causas metabólicas, como ya les mencioné, la hipoglicemia, la hipocalcemia en niños más pequeños, el trauma severo, el trauma cráneo severo puede producir en sí mismo crisis convulsivas, la epilepsia como tal, y en la edad pediátrica uno de los más frecuentes, ¿verdad? Y que de hecho es la gran mayoría de los que recibimos son las crisis convulsivas de origen febril. Las crisis convulsivas febriles, como ya les mencionaba, son de hecho la causa más frecuente de convulsiones en la infancia. Esto es sumamente importante. Para hablar de crisis convulsivas febriles, estamos hablando de un niño que tiene que estar en un rango entre los 6 meses de edad y los 6 años. Niños más pequeños de 6 meses y niños más grandes de 6 años, por definición, ya eso no son crisis convulsivas febriles y hay que empezar a hacer otros diagnósticos diferenciales, ¿ok? Y ni qué decir en los más pequeñitos menores de 6 meses, no es normal que convulsionen, ni siquiera cuando están con fiebre, entonces hay que abordarlo como una sepsis del sistema nervioso central o como algún otro tipo de trastorno convulsivo crónico, ¿ok? En el caso de las crisis convulsivas febriles, aparte del rango de edad, por definición, es una convulsión que aparece asociada a un cuadro febril, ¿ok? Pero ese cuadro febril no es por una infección del sistema nervioso central, ¿ok? No es que está convulsionando porque tiene una encefalitis. No es una crisis convulsiva febril porque el paciente tiene una encefalitis. Si tiene una encefalitis, esa es la causa de su crisis convulsiva. Es el niño que convulsiona porque está con una otitis media, porque está con una faringoamigdalitis, porque tiene una infección diarreica aguda, porque tiene, qué sé yo, una bronquiolitis que está cursando con fiebre, una bronconeumonía. ¿Ok? Es un cuadro febril
el cual desencadena la crisis convulsiva. También es muy importante que no hay una correlación entre el grado de temperatura y la aparición de convulsiones, que es algo que los padres de familia preguntan mucho, ¿verdad? A partir de cuánta temperatura ya tiene el riesgo de convulsionar. Un niño puede convulsionar con 38,2, así como puede tener 39,7 y no convulsionar del todo, ¿verdad? No existe una correlación entre ambas cosas. Lo cierto es que la gran mayoría de las crisis convulsivas febriles aparecen en el momento en el que está subiendo la temperatura. Entonces, por eso a veces a los papás les cuesta un poco identificar y dicen, no, pero él estaba bien, él estaba de lo más bien, y es hasta que llega al centro hospitalario, ¿verdad? Después de que presentó la convulsión, que lo documentamos con fiebre. Es en ese momento donde va subiendo la fiebre, generalmente, que el niño convulsiona. Y también muy importante recalcar que las crisis convulsivas febriles, particularmente las simples, por definición son de carácter benigno. Eso quiere decir que no tienen un porcentaje de asociación alto con epilepsia ni con otros trastornos neurológicos posteriores. Decía un maestro mío de pediatría, un pediatra neonatólogo ya pensionado, que las crisis convulsivas febriles son como un sapo. Son horribles, feas, espantosas, asustan mucho, los papás se angustian montonones, pero no hacen nada. Y gracias a Dios es así, ¿ok? Es la causa más frecuente de crisis convulsiva, pero por suerte no nos está hablando de que haya un trastorno de fondo mayor. ¿Ok? Las crisis convulsivas febriles se dividen en dos, y esto es importante tenerlo claro porque la crisis febril simple generalmente es corta, menor de 15 minutos, es de tipo tónico-clónica generalizada, no va a haber recurrencia en las siguientes 24 horas y se aparecen en niños sanos, en niños que tienen antecedentes neurológicos de ningún tipo, ¿verdad? Y usualmente el niño convulsionó en la casa y en el camino al hospital ya nos llega en posictal, llorando, y es muy poco probable que vuelva a convulsionar. En cambio, las crisis febriles complejas son de mayor duración, ¿verdad? Más de 15 minutos. Aquí ya no son las clásicas tónico-clónicas generalizadas, sino que son focalizadas, o son crisis febriles que son residuantes en las primeras 24 horas, o crisis que aparecen en niños que sí tienen antecedentes de trastornos neurológicos, como lo serían los trastornos del neurodesarrollo, parálisis cerebral infantil, o niños que han tenido crisis convulsivas no en contexto de fiebre. Ahorita sí lo está teniendo porque está febril, ¿ok? Pero en otras ocasiones ha tenido crisis convulsivas no asociadas a fiebre. El estatus epiléptico es una crisis que básicamente que dura más de la cuenta. Eso es lo que establece la Liga Internacional contra la Epilepsia, ¿ok? Estamos hablando que si en crisis convulsivas febriles dijimos que una crisis convulsiva febril simple dura menos de 15 minutos, entonces si tenemos un niño cuya crisis ha durado ya más de los 15 minutos, ¿verdad? Ya ahí es un estatus epiléptico. Otro de los criterios para decir que está en estatus es que no sean más prolongadas, pero son recurrentes y sin reanudación de la función neurológica de base. ¿Ok? Entonces el niño convulsionó de camino, no se recuperó del todo, ingresa, sigue convulsionando, tal vez para, pero todavía no ha terminado de recuperar la conciencia y vuelve a convulsionar. Eso es el concepto de estatus epiléptico. El estatus epiléptico también se puede dividir según su origen. El sintomático agudo es aquel que ocurre debido a alguna situación aguda que es la que está produciendo las crisis convulsivas, como ya les mencioné, una meningitis o un trauma craneoencefálico severo. El sintomático remoto es cuando hay de previo, de antes al estatus convulsivo, una alteración del sistema nervioso central, sea una encefalopatía hipóxica, o sea, el paciente, digamos, con una encefalopatía crónica no progresiva, el PCI, o el paciente que tiene alguna malformación del sistema nervioso central, o que tuvo un trauma craneoencefálico severo, pero ya hace tiempo, ¿verdad? No en el momento agudo, sino hace tiempo, y eso le predispuso a tener crisis convulsivas. El idiopático es cuando no hay ninguna de estas causas identificadas, sino que lo que estamos es ante el debut o el origen de un trastorno epiléptico primario, ¿verdad? Que está abriéndose con un estatus epiléptico, y puede haber también un estatus epiléptico febril.
¿Ok? Como les decía, ya cuando estamos hablando de crisis febriles complejas en las cuales el tiempo de duración es mayor o hay reaparición de crisis convulsivas en las siguientes 24 horas. Lo más importante, ¿qué vamos a hacer? Cuando llega ese chiquito en crisis convulsiva, abre la puerta a la Cruz Roja, directo a sala de shock, nos traen el paciente, independientemente de la edad, está convulsionando. Siempre lo primero, el ABC. Por supuesto que es lo primero que tenemos que hacer. Asegurar que la vía aérea esté permeable, colocar oxígeno al 100%, si tenemos nasocánula adecuada o si no, con oxígeno reservorio, y de una vez poner monitor y tomar signos vitales y concomitante una glicemia. Hacer una valoración, una historia inicial. ¿Qué está pasando? Los papás llamaron porque el niño ha estado con síntomas respiratorios y está convulsionando y empezó a convulsionar en la casa. Bueno, probablemente se trate de una crisis convulsiva febril. Lo corroboro con signos vitales y efectivamente tiene fiebre. O no, el niño estaba bien, no tenía nada de previo y cayó convulsionando. O tuvo un trauma craneoencefálico y entonces está convulsionando. Eso nos ayuda un poco a orientar hacia dónde vamos, ¿verdad? Pero este paso es igual para todos los niños. Resulta ser que lo primero que tengo que preguntarme o pensar es, ¿tenemos o no tenemos un acceso venoso? A veces llegan de una vez del traslado con un acceso venoso permeable, a veces llega la mamá con el niño en brazos y lo pone ahí en la camilla, ¿verdad? Dando gritos del susto y no se ha logrado tomar una vía, o el personal que está ahí, no ha podido hacerlo o le está costando porque el chiquito está convulsionando, es un chiquito pequeño, no se le ven bien las vías. Entonces tenemos la gran ventaja de que si no tenemos un acceso venoso, el diazepam, que es el tratamiento anticonvulsivante de primera línea, se puede administrar por vía rectal, ¿ok? Y esto lo quiero recalcar porque hará como un par de meses, un sábado en la mañana, llamaron varias veces a sala de shock, a pediatría, a sala de shock, y cuando bajamos, el susto era que el niño estaba convulsionando y no podían y no lograban tomarle una vía. Pues sí, está bien, hay que hacerlo porque hay que seguirlo intentando, pero eso no me quita la posibilidad de empezar el tratamiento por la vía rectal, administrarle esa primera dosis de diazepam para ayudar a controlar la crisis convulsiva y ya después, pues con más calma, intentar colocarle la vía, ¿ok? Vean que la diferencia entre el diazepam rectal y el diazepam intravenoso es la dosis, ¿ok? Porque al ser rectal tenemos que procurar una dosis más alta. La dosis rectal es de 0.5 miligramos por kilo de peso hasta un máximo de 20 miligramos, o sea, de una ampolla. Y en el caso de la dosis intravenosa, podemos ir desde 0.1 hasta 0.3. Generalmente nosotros nos vamos a 0.3 de una vez, miligramos por kilo, ahí sí, hasta un máximo de 10 miligramos, ¿ok? Ojo, el diazepam se puede repetir. En muchos pacientes con esa primera dosis ya va a ser suficiente para detener la crisis convulsiva, pero a veces no. Cuando estamos en estatus puede ser que el paciente siga convulsionando. Entonces allí podemos repetir la dosis de diazepam, sea rectal o sea intravenosa, cada 5 a 10 minutos, pero hasta un máximo de 3 dosis. Y este es otro mensaje que quiero dejar claro, porque a veces llegó convulsionando a la clínica, ahí le pusieron diazepam, lo trasladaron de inmediato al hospital, se volvió a poner diazepam, mientras llamaban se volvió a poner diazepam y después cuando uno se da cuenta, el niño lleva, no sé, 3, 4 dosis de diazepam y tampoco así, ¿ok? Tenemos un máximo de 3 dosis de diazepam repetidas cada 5 a 10 minutos para tratar de yugular esta crisis convulsiva. Vean que todo este proceso, desde que el paciente ingresó, le aseguré vía aérea, puse oxígeno, signos vitales y empiezo el tratamiento con diazepam, no debe durar más de 15 minutos, ¿ok? Todo esto se hace en los primeros 15 minutos desde el momento en el que el paciente ingresó. Ese es el tiempo que yo tengo para garantizar de que el paciente se abordó, se estabilizó y se le empezó el tratamiento anticonvulsivante.
Hay alternativas al diazepam, dependiendo de la literatura que ustedes revisen. En otros países utilizan otras cosas, hasta incluso el valproato intravenoso. Nosotros, digamos, de lo que tenemos en sala de shock, por eso no quiero salirme de ahí para no generar enredos, de lo que tenemos en sala de shock, la alternativa en caso de que yo tenga un paciente convulsionando y no tenga mano de diazepam, sería pasarle una dosis de midazolam intravenoso. ¿Okay? Que el midazolam, recordemos que también se puede pasar por vía nasal. En este caso no sería rectal, sería nasal, pero por supuesto el inicio del efecto va a ser mucho más lento que si lo logramos pasar por vía intravenosa. Por eso siempre es importante tener a mano el diazepam, ¿verdad? Que está en todos los carros de paro, y recordar que si no tengo una vía permeable en ese momento, lo puedo pasar rectal, pero a una dosis más alta. Resulta ser que luego de ese máximo de 3 crisis convulsivas, de 3 dosis de diazepam, el paciente persiste convulsionando. Francamente está en estatus, ya lo dijimos, ¿verdad? ¿Cuál es la opción siguiente? Tenemos 2 posibilidades: impregnarlo con fenitoína o con fenobarbital. Para esto yo ya tengo que tener una vía intravenosa. Aquí no hay quite. Ya de algún modo tengo que haberle tomado una vía. Recordemos que en caso de emergencias hasta la intraósea se vale, ¿verdad? Pero ya aquí tengo que tener algún acceso venoso porque es un paciente que está en una condición delicada. La ventaja, y aquí para no olvidar, tanto el epamín, la fenitoína como el fenobarbital es a 20 miligramos por kilo, ¿ok? 20-20, no hay pierde, no hay manera de enredarse. Pero sí, en ambos, y muy en particular en la fenitoína, se tiene que pasar lento, ¿ok? Porque el diazepam, si lo pasamos push, y la segunda dosis push, y de repente una tercera dosis push. Pero el epamín tenemos que pasarlo despacio. No es un medicamento que se pueda pasar en bolo, por lo menos no en los niños. Precipita y eso puede ser un problema. Entonces hay que pasarlo despacio. Y si ya yo estoy en este paso, tengo que estar tomando laboratorios y empezar a buscar otras causas. Ya eso no es una crisis convulsiva febril común y corriente. ¿Será que el niño tiene una meningitis? ¿Será que hay alguna otra cosa de fondo, neurológica, metabólica, lo que sea que me está produciendo este estatus epiléptico? Ya aquí tengo que empezar a pensar en diagnósticos diferenciales. Y si ya después de la utilización de esta segunda fase de medicamentos, la crisis convulsiva no cede, entonces lo que sigue, lo correcto es empezar secuencia rápida de intubación para poner a este paciente en midazolam en bomba de infusión. ¿Ok? Entonces, en resumen, tengo 15 minutos, ¿verdad?, para tratar de detener la crisis convulsiva a través de la primera benzodiazepina de elección, que sería el diazepam o su alternativa al midazolam. Si después de esos 15 minutos no cede, podemos recurrir a epamín o fenobarbital, ¿verdad? Y empezar a hacer diagnóstico diferencial. Pero si con si con esta medicación el paciente sigue convulsionando, no ha recuperado la condición neurológica, es un paciente que está grave, es un paciente que requiere intubación y es un paciente que requiere traslado a una unidad de cuidados intensivos. ¿Ok? Hasta aquí alguna duda, porque esto es como lo fundamental. Este esquema es lo fundamental en crisis convulsivas, ¿verdad? Y tenemos que tenerlo bien, bien claro para poder abordar el paciente, particularmente en sala de shock. ¿Alguno quiere preguntar algo o tiene algún comentario hasta aquí? Doctora, una pregunta. Ajá. Cuando la mamá, por ejemplo, refiere 15 minutos o 10 minutos de convulsiones mientras llega a urgencias, ¿toma en cuenta esos 10, 15 minutos como para el tratamiento, los primeros 15 minutos, o se empieza de cero en 15 minutos? No. Usted empieza a contarlo a partir del momento en el que el paciente le llega. ¿Ok? A lo que me refiero con 15 minutos es que al momento en el que yo ya tengo al niño ahí frente a mí, tengo que actuar rápido, ¿ok? Tengo este tiempo para estabilizar al menor. De si el chiquito puede que lleve más rato convulsionando, ¿verdad? Pero antes del momento en que llegó, no estaba frente a nosotros, no había nada que pudiéramos hacer. Pero a partir del momento en el que llega, es que tengo estos 15 minutos de acción, ¿verdad? Para tratar de detener esta convulsión. Si no, pasamos a la segunda fase, que sería epamín fenobarbital, y si no, pues ni modo, intubar y poner midazolam en infusión para traslado a cuidado intensivo.
Por supuesto, esto es un paciente grave, ¿verdad? Aquí estamos hablando de un niño que realmente está grave. Ya aquí hemos tomado laboratorios, dependiendo de la historia, puede ser que uno considere eventualmente hacerle un TAC o hacerle alguna otra cosa, ¿verdad? Para tratar de establecer cuál es la causa, pero lo importante o lo primordial es que el paciente sea abordado rápidamente desde el momento en que ingresa a emergencias. Una de las cosas que quería comentar, bueno, adicional a lo que nos dijo Tatiana, es súper importante lo que ella nos comenta del epamín. El epamín se tiene que diluir con suero fisiológico, porque con los demás, por ejemplo, con solución glucosada se va a precipitar, va a formar cristales, entonces a nivel de vena vamos a hacer una barbaridad, ¿verdad? En ocasiones hemos tenido pacientes que hasta tiene totalmente quemado el bracito. Entonces, se va a diluir siempre con solución fisiológica, por lo menos conciénciase y como dijo la doctora Barrantes, pasarlo muy despacio. Y después el fenobarbital, cada ampolla se va a diluir en 9 cc de agua estéril, ¿verdad? Es importante también tener esta presentación y esta primera dilución a la hora de administrar el medicamento. ¿Por qué? Porque también puede pasar que el paciente puede deprimir y si no tenemos el equipo listo para intubación, digamos, puede ocurrir otra emergencia médica. Muchas gracias por la aclaración, Kim, porque esos detalles son terriblemente importantes, ¿verdad? Uno en la emergencia, en la loquera, está corriendo y el chiquito está convulsionando, ¿verdad? Entonces más de uno se va a sentir tentado. ¿A cuánto dijo la doctora de fenobarbital? Tantos miligramos, de una vez los cargo y los paso, ¿verdad? Y eso, pues, por lo menos en el paciente pediátrico no es correcto porque puede tener consecuencias. Quise mencionarles por aparte las convulsiones en los neonatos porque las convulsiones en los neonatos tienen sus peculiaridades. Y aunque muchas veces las convulsiones neonatales es algo que se ve en maternidad o neonatología, de repente algún día nos puede llegar un menor de 28 días convulsionando emergencias. ¿Okay? En los neonatos, si ya de por sí las crisis convulsivas son una emergencia, en los neonatos todavía más, porque en el neonato la convulsión puede ser una manifestación de un daño cortical que puede llegar a generar un daño permanente en el cerebro, ¿ok? Es un cerebro que está sumamente sensible, es un cerebro muy, muy nuevito, digámoslo así, y entonces esa crisis convulsiva realmente puede dejar secuelas para toda la vida. Y su abordaje es diferente al abordaje de las crisis convulsivas en el niño fuera del periodo neonatal, o sea, de un mes en adelante. Las convulsiones neonatales pueden tener diferentes causas. Los niños que convulsionan en el posparto inmediato generalmente fue por hipoxia perinatal. A las pocas horas de vida, ese que está en sala de en maternidad, perdón, en alojamiento conjunto y de repente convulsiona, generalmente es por hipoglicemia o puede ser por hipocalcemia. Pero los que nos pueden llegar ahí de repente con varios días de vida, un par de semanas de vida convulsionando, generalmente ya son por otras causas más raras, como lo son los errores congénitos del metabolismo, ¿verdad? Aunque todavía puede haber problemas metabólicos de otro tipo, como hipoglicemia. En el neonato, el tratamiento de primera línea para detener la crisis convulsiva es el fenobarbital, ¿ok? Y por eso es que quise aclararlo como un tema aparte. En el neonato no utilizamos de manera rutinaria el diazepam. ¿Por qué? Porque su eliminación es muy rápida y puede producir en este grupo etario, puede producir en los niños pequeños colapso cardiovascular o depresión respiratoria grave. Como bien lo decía Kim, terminamos generando una emergencia peor. Y además, en los recién nacidos aumenta el riesgo de kernicterus. Entonces, eso es otro de los mensajes del día de hoy. Si es un neonato, si es un menor de 28 días el que me llega convulsionando, ahí
empiezo con fenobarbital, ahí no empiezo con diazepam. Y vean que la dosis es la misma, 20 miligramos por kilo. Y como tengo que tener presente que si el niño ya lleva varios días de vida y las causas, la etiología es otra, no va a ser una convulsión febril, puede ser por sepsis, puede ser una infección del sistema nervioso central, puede ser por un problema metabólico. Entonces, desde que llegó, tengo que hacer toda la batería de laboratorios para buscar esas otras causas. Y entre ellas, muy, muy importante, hacer una glicemia, que recordemos que en el neonato, una glicemia menor de 50, porque en las primeras 24 horas es menor de 40, pero después de los 2 días de vida menor de 50 es que se consideraría hipoglicemia. Si es por hipoglicemia, la hipoglicemia hay que tratarla, porque si no el niño va a seguir convulsionando. Y la hipoglicemia en los niños, y particularmente en los neonatos, pero en los niños en general, se trata con solución glucosada al 10%, no con solución glucosada al 50%, y se calcula a 2 cc por kilo de peso. Entonces, si el chiquito pesa, es un neonato de 3.500 gramos, lo que le toca serían 7 cc de solución glucosada al 10%. En el neonato siempre tenemos que procurar mantener el calor, entonces si llegó a sala de shock, ponerlo en la incubadora, que debe estar encendida, debe estar caliente, y en el neonato siempre, eso nos va a tocar, probablemente nosotros siempre tenemos que descartar sepsis, ¿verdad? Pero en el momento en el que el niño ingresa, está llegando a sala de shock, mientras llaman al pediatra, uno estaba en COVID, se tiene que cambiar, tiene que bajar, lo que sea, hacer la glicemia, si está en hipoglicemia, empezar con glucosado al 10%, 2 cc por kilo, ¿verdad? Mantener al niño calientito y empezar a tomar laboratorios. Tomar vía y si hay que detener la convulsión, utilizar fenobarbital a 20 miligramos por kilo. ¿Alguna pregunta con esto? Porque es súper importante el tema aparte neonato. Ya voy a terminar con crisis convulsivas. ¿Ok? Espero que esté claro. Y nada más, a manera de recordatorio, existen situaciones no epilépticas que nos pueden producir trastornos paroxísticos, cosas que a los ojos podrían semejar crisis convulsivas y que no lo son, y que también pueden ser causa de consulta a los servicios de emergencias. El espasmo del sollozo es muy clásico, es de niños un poquito más grandes, lactantes mayores o niños, toddlers, ¿verdad? Niños en edad preescolar, que están llorando, llorando, llorando y dentro del llanto, ¿verdad? De repente dejan de respirar, se ponen cianóticos, algunos incluso hacen un movimiento como de aumento de tono de extremidades, pueden hacer movimientos tipo clónicos y entonces se piensa o da la impresión de que es una crisis convulsiva, pero es únicamente por la hipoxia que está produciendo ese llanto tan fuerte. Por supuesto, el síncope como tal podría parecerse a una crisis convulsiva. En los lactantes, el síndrome de Sandifer por reflujo gastroesofágico, el niño en el momento en el que refluja, donde se devuelve el ácido estomacal hasta, a veces incluso hasta la boca, eso le genera un movimiento, el dolor, la irritación, hace que el niño haga un movimiento como de extensión de los brazos, de la cabeza hacia atrás, de tirar el pecho para adelante, ¿verdad? Mueve las manitas en esta posición, es como muy clásico el síndrome de Sandifer. Puede haber cianosis peribucal, ¿verdad? Porque si es mucho el reflujo, eso puede producir también cierta hipoxia en el momento, ¿verdad? Y podría asemejar crisis convulsivas. Las crisis conversivas, eso no lo vemos tanto en pediatría, pero de repente alguien podría llegar con una crisis conversiva o un chiquillo más grande. Y algo que también a veces genera mucho miedo en los padres son las mioclonías del sueño, ¿verdad? Que son esos niños que dormiditos, y eso es súper frecuente en los lactantes, mueven una pierna, mueven una mano, de repente es un bracito, de repente es una piernita, de repente es un pie, ¿verdad? Pero el niño está dormido plácidamente, es niño sano y no tiene ninguna otra condición. Donde el papá, la mamá le toca el brazo, le toca la pierna que está moviendo, el movimiento para. Es como muy clásico eso, ¿verdad? Pero es parte del diagnóstico diferencial que tenemos que tener en la cabeza, ¿verdad? Cuando nos llegan niños a la consulta de emergencias que el papá dice, es que me convulsionó en la casa. Bueno, tal vez ahorita yo lo estoy viendo, ya pasó el evento,
No es como el que llega claramente convulsionando, el evento ya sucedió, el papá se asustó mucho, lo llevó a emergencias. Entonces, hacer toda la historia clínica para buscar alguna otra de estas causas. ¿Okay? Con esto termino el tema de crisis convulsivas. ¿Alguna otra pregunta hasta acá para pasar a diarrea? Me perdonan si voy muy rápido, pero es que no quiero ni quitarles mucho tiempo ni extenderme muchísimo en cosas que yo sé que ustedes conocen muy bien. Ok, entonces si no, voy a pasar ahora a la parte de diarreas, de enfermedad diarreica aguda. Otra causa de consulta sumamente frecuente, ¿verdad? En algunas épocas del año más que otras, estamos empezando a ver de nuevo diarreas. Usualmente es más como de principio de año, principio de año, pero ahorita se nos están juntando un poco con los respiratorios que también están llegando por montones. Entonces vale la pena repasar también este tema. ¿Qué se define como diarrea? La Organización Mundial de la Salud dice que es la presencia de heces líquidas 3 o más en 24 horas. Pero eso es como muy cajonero, porque hay personas que pueden tener heces líquidas por otras causas, ¿verdad? Entonces es mejor verlo como un aumento, ya sea en el volumen o en la frecuencia, asociado a una disminución de la consistencia de las heces con respecto al hábito usual de cada individuo. ¿Y por qué con respecto al hábito usual de cada individuo? Porque en los lactantes es normal que las heces sean líquidas y que el bebecito haga varias deposiciones al día. Es completamente normal. Entonces, bueno, ¿qué sería una diarrea en un lactante pequeño? Unas heces que son todavía de mayor volumen, en mayor frecuencia, que cambian las características con respecto a esa caquita amarillita, suave, pastosa, que es la caquita habitual del lactante. En la infancia, lo más frecuente es que sean de origen infeccioso. Es lo más frecuente. En la población ya adolescente, y ni quiere decir adultos, el diagnóstico diferencial se amplió un montón, ¿verdad? Pero en los niños, la causa más común de diarrea y por la que más frecuentemente consultan es por diarrea de origen infeccioso, entre los cuales los virus son, como todo en pediatría, los más frecuentes. Pero también puede haber bacterias y de repente incluso parásitos. La diarrea se clasifica según el tiempo de evolución en diarrea aguda, que es aquella menor o igual a 14 días, diarrea persistente, aquella que ya está durando 14 días o más, y la crónica es aquella diarrea que no es de origen infeccioso, ¿ok? Es una diarrea recurrente por otras causas, ya no de tipo infeccioso. Lo más frecuente en el paciente pediátrico, como es de tipo infeccioso, es que tengamos cuadros de diarrea aguda. Pero ojo que diarrea aguda es hasta 14 días, ¿verdad? Porque a veces llegan los familiares preocupados porque el niño tiene 3 días de diarrea, 4 días de diarrea y no se le quita. Y pues, en realidad está dentro de lo esperado para una diarrea aguda que puede llegar a durar hasta 14 días, ¿ok? Y dependiendo de las características de las heces, las podemos clasificar en diarrea secretora o diarrea disenteriforme, que es aquella que contiene sangre y moco evidente en las heces. Aquí lo importante, mira, este cuadro casi no se ve, quedó muy grande, no sé por qué. Vamos a ver si lo logro. Tal vez es que lo hice en otro, en un programa diferente, la presentación, y por eso, se cortó. Yo ahora se los paso bien para que lo vean bien, porque es un cuadro que está en la Norma Nacional de Manejo de Diarreas y que es realmente muy práctico y muy importante, porque básicamente cuando nosotros nos llega un niño con historia de diarrea, lo primero que tenemos que hacer es determinar, ¿está o no está deshidratado? Y si está o no está deshidratado, ¿qué tan severa es esa deshidratación? Y con base en eso, dividirlo en 3. Así, muy sencillo. El que no está deshidratado, el que tiene una deshidratación leve o el paciente que tiene una deshidratación que ya podríamos pasar de moderada a grave. Generalmente el paciente que no está deshidratado, pues lo vamos a ver muy obvio, ¿verdad? Es el paciente que está en buen estado general, que llora con lágrimas, que tiene un llenado capilar normal, que
¿cómo se llama? Que los ojitos se ven brillantes, que la mucosa oral está húmeda, que tiene una frecuencia cardíaca normal, no está taquicárdico, no está taquipneico, ¿ok? Este es el paciente que no ha perdido peso. Este es el paciente que sabemos que no está en riesgo de shock, que es un paciente que se puede mantener hidratado a través de la forma fisiológica que es la vía oral, ¿verdad? Y que no está en una condición de riesgo. Pero cuando ya determinamos algún grado de deshidratación, ese es el paciente que requiere un abordaje más cercano dentro de un servicio de emergencias porque es el paciente que eventualmente puede llegar a tener complicaciones, particularmente el que está con una deshidratación moderada severa. Ya cuando hay datos de deshidratación, ya vemos que la persona empieza a decir que tiene mucha sed, que está orinando poco o no orina del todo, que se ve decaído o ni que decir que ya está más bien con alteración del sensorio, es el niño que llora como muy débilmente, no se le ven lágrimas, los ojitos se ven hundidos, de repente se ven incluso secos, la mucosa oral, la saliva es filante o se ve francamente seca, como me dijeron un día de estos, como una lengüilla de gato, que empieza a estar taquicárdico, también taquipneico, incluso de repente hasta con una respiración superficial, que tiene un llenado capilar que ya más bien es lento o muy lento, ¿ok? En el caso de los niños que tienen fontanela, los lactantes, esa es esta línea que se ve la fontanela deprimida o muy deprimida y que incluso tienen una pérdida de peso aguda, ¿verdad? Que esa pérdida de peso aguda nos habla de una pérdida de volumen. Estos dos pacientes son los pacientes que requieren más atención y que requieren un abordaje y estabilización dentro del servicio de emergencias. Sabemos que la diarrea no va a detenerse de un día para otro, sabemos que el cuadro va a seguir, pero este paciente tiene ya riesgo de caer en un shock hipovolémico. Entonces es el paciente que debemos de reponerle líquidos de manera aguda para ayudarle a evitar caer en ese estado de shock. ¿Ok? El plan A de rehidratación oral, no me voy a meter en eso porque supongo que ustedes lo conocen, ¿verdad? Pero recordemos que el paciente que no está deshidratado, no tiene riesgo de deshidratación, está tolerando la vía oral, le podemos dar recomendaciones y que continúe tratamiento en su casita. Eso es lo que llamamos el plan A de rehidratación oral. Consiste en darle recomendaciones a la familia, que mantenga la lactancia materna si todavía es un lactante, que después de cada deposición o si el niño tiene vómitos, que le den suero oral en cucharaditas, despacio, ¿verdad? Para reponer lo que está perdiendo, que mantenga una dieta que es generalmente la dieta del hogar, pero que no consuma en la medida de lo posible cosas azucaradas, dulces, que recordemos que son osmóticas para el intestino y pueden prolongar la diarrea. Recordarle a los papás que el Powerade, el Gatorade y el, ¿cómo se llama? La Ginger Ale no son sueros, ¿ok? No son sueros orales, no son para diarrea, no se deben utilizar, que lo que tiene que utilizar es suero oral, o si al niño no le gusta, pues puede darle agua de arroz o agua de pipa, que sí funcionan como sueros naturales, y mantenerlo vigilado, ¿verdad? Darle las recomendaciones de cuánto tiempo puede durar el cuadro, que si el chiquito está con fiebre, le puede brindar acetaminofén, o si está con dolor abdominal, acetaminofén. No uso de antiespasmódicos ni de antidiarreicos, que por sí no se usan en los niños, y decirle, puede manejarlo en su casa. Todo bien. En ese niño que ya vemos que tiene cierto grado de deshidratación, es el que les digo que tenemos que manejar dentro del hospital. Y ahí es donde pasamos al llamado plan B, que el plan B consiste en suministrar líquidos, pero igual en forma oral para reponer el volumen perdido. Pero es una administración que va a ser supervisada, ¿verdad? Por el personal de salud que está a cargo de ese menor para asegurarse, primero, de que lo tolere y segundo, de que realmente mejore su condición de hidratación general. ¿Con qué hacemos esa reposición? Usualmente agua de arroz, que siempre tenemos ahí, ¿verdad? En el servicio. Puede hacerse con suero oral y en los niños pequeños puede hacerse con leche materna. No subestimemos la leche materna, que es tan importante y beneficiosa para el niño. Podemos hacerle esa PTO,
con la misma lechita materna. En el caso del suero oral o del agua de arroz, se le da al niño por cucharaditas, porque a veces le sirven el vaso de suero oral, que dicho sea paso, no sabe nada rico, me van a perdonar, pero no, y pretendemos que se tome la taza completa o el vaso completo del suero oral, ¿verdad? Como si fuera fresco de piña, ¿verdad? Cuando realmente es algo que puede, pues no sabe rico y que el darlo así rápidamente puede producirle náuseas o hacer reaparición de vómitos en el niño. Entonces, el agua de arroz o el suero oral se le da al niño por cucharaditas o con jeringuitas, si quieren verlo así, una jeringuita 5 cc, se le da un descansito, otra jeringuita, incluso para darle tiempo a ese estomaguito, a ese intestino, ¿verdad?, de reponerse. Si hicimos esa pruebita de tolerancia oral con el agua de arroz, con el suerito oral o con leche materna y es un niño que ya come alimentos sólidos, después podría probar con algún alimento sólido, ¿verdad?, para estar seguro de que realmente lo tolera. Resulta ser que el niño está con el plan B, está haciendo su PTO con agua de arroz, vomitó una vez. Bueno, demos tiempo. Se le puede dar una media hora de reposo gástrico y volvemos a reiniciar el intento de rehidratación, siempre por la vía oral. Si después de ese segundo intento vuelve a vomitar, ¿verdad? Ahí sí ya tenemos que ir considerando pasar al plan C, que es la rehidratación por la vía intravenosa. ¿Ok? Pero siempre tenemos que tratar, excepto que sea una deshidratación muy severa, ¿verdad?, tratar de hacerlo primero por la vía fisiológica, que es la vía oral, teniendo presente que hay que hacerlo despacio, hay que ir a un ritmo lento para ayudar a mejorar la tolerancia gástrica. El plan C, como ya les había adelantado, es el que es de rehidratación intravenosa en el paciente que está con deshidratación moderada severa. Ojo, si es un paciente que me llega a mí severamente deshidratado, que está hemodinámicamente inestable, está taquicárdico, está hipotenso, está frío, con un llenado capilar lento, primero estabilizo y después rehidrato. ¿Y con qué estabilizo? Con solución salina a 20 cc por kilo de peso, máximo 2 bolos, ¿ok? Porque ese paciente está grave, ese paciente ya está manifestando signos de shock. Entonces, ese paciente primero restauro la condición hemodinámica y ya después paso a la rehidratación intravenosa. Recordemos que en los niños lo que utilizamos es solución 90. Existe también la solución DACA, ¿verdad? Que es lo que se usa sobre todo en mayores, en adultos, pero la DACA no la recomendamos en niños de menos de 10 años, ¿ok? En los chiquitillos, recordar que la que tenemos es la opción de la solución 90. ¿A qué volumen? Y esa es la pregunta siempre, el millón de pesos, ¿ok? Hay, dependiendo de la consideración, del estado de deshidratación del paciente, podemos de una vez, de primera entrada, calcularlo a 50 cc por kilo, ¿ok? Lo cual pasamos en periodo de 1 a 2 horas, dependiendo de qué tanto volumen sea, pero esa primera hora es importantísima para ayudar, vuelvo y repito, a estabilizar al paciente. Si después de esa primera hora el paciente sigue manifestando síntomas de deshidratación, podemos hacer un segundo bolo de solución 90, pero en ese caso ya no a 50, sino a 25 cc por kilo, ¿ok? Que ese lo podemos pasar incluso más despacio, entre la segunda y tercera hora. Hay pacientes que con el primer bolo de 50 cc por kilo ya uno los ve que mejoran significativamente su estado de hidratación. Hay pacientes que van a requerir ese segundo bolo de 25. Si es un niño que está con una deshidratación no tan severa, a veces uno podría empezar con una dosis de 25 cc por kilo para no dar un volumen tan alto. Pero un niño que ustedes ven que esté francamente deshidratado, que tiene una diarrea de muy alta tasa, que está con vómitos incoercibles, ¿ok? Para asegurarnos de que se reponga. ¿Por qué utilizamos solución 90? Porque la solución 90 no solamente va a reponer volumen, también va a reponer electrolitos y va a reponer un poco de glucosa. Entonces, fisiológicamente le ayuda mejor a la recuperación del cuerpo. La solución salina es únicamente para reponer volumen, por eso la utilizamos en estado de shock, ¿verdad? Para reponer ese volumen y brindar estabilidad hemodinámica, pero no para rehidratación
por diarrea en el paciente que no está inestable hemodinámicamente, porque entonces no nos va a aportar lo que sí nos aporta la solución 90 o la DACA y que es lo que la persona está perdiendo a través del vómito y de la diarrea. Consideraciones especiales, exámenes de laboratorio, háganselo solo a pacientes que tienen deshidratación importante, pues para ver si tiene una hiponatremia, o una hipocalemia o alguna situación así. Si ustedes le hacen hemograma y PCR a todas las gastroenteritis que llegan a emergencias, aparte que muchas veces van a alargar el tiempo de estancia ahí innecesariamente, ¿verdad? Mientras lo sangran y salen los resultados, a veces se van a autoembarrialar la cancha, porque los niños con gastroenteritis infecciosas pueden tener leucocitosis y PCRs elevadas, ¿verdad? Están ante un proceso infeccioso, ¿verdad? Y entonces después se asustan un montón porque dicen, yo lo veo muy bien y el chiquito ya está hidratado, pero resulta ser que tiene una leucocitosis y entonces ya no sé qué hacer, ¿ok? Entonces los exámenes de laboratorio no son de rutina en el paciente con diarrea, es en el paciente que sí ya está deshidratado, que está comprometido, para ayudarme a determinar si debo corregir alguna otra cuestión metabólica que necesite atención. Si el paciente convulsiona, ¿verdad? Que puede convulsionar por la fiebre que puede acompañar a la diarrea o por trastornos electrolíticos que acompañan a la diarrea, o en el caso de la shigella, de la shigellosis, porque la shigella puede producir neurotoxinas que generen crisis convulsivas, el protocolo de manejo es exactamente el mismo que acabamos de hablar, ¿ok? Es el mismo, por eso di convulsiones primero. Y tengo que abordar la crisis convulsiva y también abordar la deshidratación en este paciente. Pacientes con disentería que usted vea que está de condición de manejo ambulatorio porque tolera la vía oral, porque el niño se ve bien, está en buen estado general, no necesitan tratamiento antibiótico. Las disenterías infecciosas generalmente son autolimitadas, ¿ok? Generalmente no, son autolimitadas. Entonces, no es necesario brindar un tratamiento antibiótico. Y aquí hago también el comercial de que en nuestro país, la shigella, por ejemplo, tiene un altísimo porcentaje de resistencia al trimethoprim-sulfa, que es lo que a todos los niños con disentería le recetan, ¿verdad? Para manejo ambulatorio. Entonces, no solamente no la iba a requerir, sino que además el trimethoprim-sulfa de todos modos no le va a hacer absolutamente nada, porque la resistencia es muy alta. En los pacientes que hospitalizamos con diarreas disenteriformes, ahí sí generalmente les ponemos antibióticos, porque son pacientes que tienen diarreas de muy alta tasa, que están en mal estado general, ¿verdad? Entonces, como parte de su tratamiento. Pero en el paciente de manejo ambulatorio, aunque las heces sean con sangre, no necesitan antibióticos. Y también otro mensaje tremendamente importante es que en los niños no utilizamos antieméticos, y menos aún en los menores de 4 años, ¿ok? Es muy poco frecuente que ustedes nos vean recetando Gravol para los chiquillos que están vomitando, y si lo hacemos es en un niño que realmente tiene un vómito incoercible importante y que ya se le ha intentado varias veces PTO y no lo logra, y es un niño grande. Pero en los bebés, en los lactantes, en los preescolares, en general no utilizamos antieméticos, ¿ok? E igual en los niños más grandes, chiquillos ya grandes de 10, 12 años, que llegan a veces con cuadros diarreicos, dolor abdominal, tampoco utilizamos antiespasmódicos, ¿ok? Recuerden que los antiespasmódicos lo que hacen es detener el intestino, la función intestinal, y eso puede producirles más bien un hilio paralítico. Igual no recomienden a sus pacientes que vaya a la farmacia a comprar Sertal para el dolor por la diarrea, porque pueden tener ese efecto secundario, ¿verdad? En el caso del dolor se maneja básicamente con acetaminofén. Como les adelanté, la idea de esta charla es que fuese súper puntual. No sé si alguno tiene alguna otra pregunta, comentario o algo que desee aportar. Que ya. Ok. ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Quisiera hacer algún comentario? Oskim. Bueno, excelente la presentación. Muchísimas gracias. Al igual que todas estas anteriores, han sido de mucho provecho para todos.
bueno, les agradecemos muchísimo desde la parte de enfermería por el tiempo, la preparación que ustedes sacan, ¿verdad? Para enseñarnos los últimos datos, ¿verdad? Y los últimos protocolos en el manejo de atención. Las charlas quedan grabadas, entonces las vamos a ir compartiendo. Y cualquier duda que tengan, más bien, bueno, les agradezco a todos por la asistencia. Sí quisiera, vamos a ver, sí quisiera que por favor me manden, algunas personas no tienen registrado el nombre, entonces me gustaría que me mandaran un mensajito en el chat, las personas que se lograron conectar, ¿verdad? Y que no tienen el nombre en el celular para yo poderlos identificar. Tatiana, bueno, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, de verdad que con mucho gusto, después de todos los problemas técnicos. Qué locura, qué carrera, pero ya, se logró. Sí, muchísimas gracias. En realidad ha sido de mucho provecho todas las presentaciones. Todavía nos quedan varias, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, las próximas semanas los vamos a seguir esperando. Igual, si tienen alguna pregunta que quisieran hacer, alguno de los participantes, o si quieren que retomemos algún otro tema, también me lo pueden llegar a saber y así podemos preparar siguientes capacitaciones. Bueno, muchísimas gracias a Con todos. mucho gusto. Que Sí, pasen gracias. muy buen día. Igualmente, Muchas chao. gracias. Hasta luego. Gracias. Chao.